Vamos ahora a resolver la descomposición de una reacción en fase líquida. Fíjense, 2A produce B. Y en este caso los datos que se recogen son la concentración de la especie B, es decir, del producto a lo largo del tiempo. Nos piden determinar el avance, la concentración de A y la conversión para todos los tiempos. Bien, fíjense que la data ahora es concentración de la especie B, es decir, del producto. Si nosotros nos apoyamos en la estequiometría, la relación AB es 2 a 1. Si nosotros aplicamos el concepto del avance, la concentración de A sería la concentración inicial menos 2, que es su coeficiente estequiométrico negativo porque es un reactante. Y en el caso de B sería positivo porque es un producto. Como la tabla está en función de B, entonces vamos a trabajar con la ecuación de B. Se supone que B en el inicio, como no nos dan información, es 0. Quiere decir que la concentración de B es igual al avance. Lo que nos está indicando es que no hay que hacer ningún cálculo. Cuando nos piden el avance de la reacción, el avance sigue siendo la concentración de B. Entonces podemos acá hacer la tablita donde el avance colocamos las mismas concentraciones de B. Luego nos piden la concentración de A. Para la concentración de A necesitamos la concentración inicial menos 2 veces el avance. El avance lo tenemos y la concentración de A al inicio, fíjense que en el tiempo 0, como lo que tenemos una tabla de B, dice que 0, obviamente de A debería existir algo. Nos vamos a apoyar en la estequiometría. Se supone que hay una sola especie reactante y una sola especie producto, lo que nos está indicando que todo lo que existía de A al inicio, al final de esa reacción se ha convertido en B. Quiere decir que en el tiempo infinito, todo lo que hay de B era lo que existía de A al inicio. Obviamente de manera estequiométrica, 2 de A, 1 de B. Entonces, la concentración de A sería igual a B por 2. Entonces, aquí sería la concentración de A al inicio, sería la concentración de B en el infinito por 2, que es su estequiometría. Entonces, la concentración de A al inicio es de 0.624. Cuando yo planteo esta ecuación, la concentración inicial será ese valor menos 2 veces el avance, y el avance va cambiando con el tiempo. Hacemos un cálculo típico y lo demás lo reportamos en la tabla. En el caso de la conversión, la concentración inicial menos la concentración final sobre la inicial. La inicial la acabamos de determinar por estequiometría y la de A la acabamos de determinar en la fila anterior. Quiere decir que podemos tener las conversiones. Fíjense que el avance va aumentando con el tiempo, la concentración de A va disminuyendo porque se está transformando en B, la conversión va aumentando hasta alcanzar el 100%. En el problema 3 nos dicen que nos dan la ecuación de Arrhenius para 2 velocidades de descomposición del dibutilmercurio y del dietilmercurio. Y en este caso nos dicen que encontrar la temperatura a la que dichas velocidades son constantes, es decir, que esta velocidad, que esta constante cinética y esta constante cinética sean iguales. Por lo tanto, lo que debo hacer es una igualación de expresiones. Agarro esta expresión y la igualo con esta. Y obviamente lo que voy a hacer es un despeje de la única incógnita, que sería la temperatura, porque todo lo demás lo tenemos. Y nos da que la temperatura es de 617.35 Kelvin. En el siguiente problema dice que la constante de velocidad para la descomposición del dióxido de nitrógeno es de 5.22 por 10 a la menos 5, es decir, nos están dando la constante de velocidad a una temperatura de 592 Kelvin. Recordando que esta constante
Cambia cuando cambia la temperatura. Ahora nos dicen que tendrá un valor de 17 por 10 a la menos 5 litros sobre mol segundo cuando tiene una temperatura de 627. Nos preguntan, ¿cuál será la energía de activación? En este caso, planteamos las dos ecuaciones y lo que tenemos que determinar sería EA, la energía de activación. Vamos entonces a igualar los factores preexponenciales, que serían otros parámetros que serían iguales para ellos, porque estamos hablando de la misma reacción. Por lo tanto, despejamos de las dos ecuaciones el factor preexponencial, lo igualamos y despejamos, en nuestro caso, la energía de activación, que es única para la reacción. Este ejercicio les pudieron haber preguntado también el factor preexponencial. Lo pueden ustedes determinar. En este caso despejarían la energía de activación y determinarían el factor preexponencial. En el problema número 5 dice, la etapa inicial entre el amoníaco gaseoso y el dióxido de nitrógeno responden a una cinética de segundo orden, sabiendo que la constante de velocidad es de 600 Kelvin a 0.385 litros mol segundo y de 716 Kelvin es de 16 litros sobre mol segundo. Calcule el factor de frecuencia, es decir, lo que les decía del ejercicio anterior, que en vez de pedir la energía de activación les podían preguntar el factor preexponencial. En este caso les están pidiendo ese factor preexponencial, que es el mismo factor de frecuencia. Entonces, agarramos las dos expresiones, solamente que ahora lo que hacemos es igualar para obtener el factor preexponencial. Fíjense que aquí hice también el cálculo para que vean lo que sería si nos preguntaran la energía de activación. ¿Okay? Si nos piden el factor de frecuencia, despejamos en función de la energía de activación y lo igualamos. Y si nos piden la energía de activación, entonces igualamos el factor preexponencial para obtener la energía de activación. Eso dependerá de lo que los estén pidiendo. Entonces, en el ejercicio anterior, pueden hacerlo también para determinar el factor preexponencial. Ojo, ustedes solamente van a responder lo que les pidan, ¿ok? Pero les estoy dando una orientación. En el problema 7 dice, dadas las siguientes reacciones, determine el orden de reacción. Entonces tenemos una primera reacción con su velocidad de reacción, la segunda con su velocidad de reacción, la tercera con su velocidad de reacción. Lo primerito que ustedes deben hacer es verificar que las reacciones químicas estén balanceadas. En el caso de estar balanceadas, verificar que estén correctamente balanceadas. Nos dicen determinar el orden de la reacción. Para nosotros en este momento poder determinar el orden de la reacción, lo único que deberíamos trabajar son con reacciones elementales. Una reacción elemental es aquella reacción en donde una ecuación cinética se corresponde con la ecuación estequiométrica. Como pueden darse cuenta, esta es la ecuación cinética y esta es la estequiométrica. En la estequiométrica nos están diciendo que tenemos 1 para esta especie y 1 para esta especie. Y aquí vemos que hay hasta denominadores, lo que quiere decir que la ecuación cinética no se corresponde con la estequiométrica y por lo tanto estamos en presencia de una reacción elemental. Y como estamos en presencia de una reacción que no es elemental, entonces no podemos determinar el orden de reacción. Si vemos la reacción 2, vemos que está correctamente balanceada, pero que esta especie tiene orden 2 y en este caso tenemos tanto el producto como el retante, lo que quiere decir que la ecuación cinética no se corresponde con la estequiométrica y nos da entonces a entender que estamos en presencia de una reacción que no es elemental. En tal sentido, no podemos identificar hasta este momento cuál es el orden de esa reacción. En el caso de la reacción C, está correctamente balanceada. Tenemos 2 del óxido de nitrógeno y 1 de oxígeno. 2 del óxido de nitrógeno y 1 de oxígeno. Es decir, la ecuación
cinética se está correspondiendo con la reacción estequiométrica. Esta reacción es de tipo elemental. Por lo tanto, podemos decir que el orden de la reacción es 2 más 1, 3. Esta reacción es de tercer orden. Ahora nos dice, asuma que la concentración de oxígeno es mucho mayor que la del óxido. Si la concentración de oxígeno es mucho mayor, es como si esta especie no existiera. Pero independientemente, la reacción sigue siendo de orden 3.